La realeza de Jordania es una de las más modernas y progresistas de Oriente Medio. A diferencia de la mayoría de las otras familias reales en la región, los hachemitas han permitido que sus miembros se casen por amor. Esto ha sido un gran cambio de las costumbres árabes tradicionales, que a menudo dictan que los miembros de la realeza se casen entre conocidos o familiares. Los matrimonios por amor de la familia real jordana han sido un gran ejemplo para el resto de la sociedad jordana. Han ayudado a promover la igualdad de género y la libertad de elección y han demostrado que el amor puede triunfar sobre cualquier obstáculo. La cultura árabe tiene una larga historia de matrimonios arreglados. Estos matrimonios son arreglados por los padres o familiares de los novios y a menudo se basan en factores como la riqueza, formar parte de la realeza, la posición social o el prestigio. Los matrimonios arreglados pueden ser una buena opción para algunas personas, pero también pueden ser fuente de mucho estrés y tensión. En los últimos años, ha habido un creciente movimiento en contra de los matrimonios arreglados en el mundo árabe. Este movimiento está liderado por jóvenes que creen que tienen derecho a elegir a sus propios cónyuges. El movimiento ha tenido cierto éxito y cada vez más personas en el mundo árabe están optando por casarse por amor. La realeza de Jordania ha sido una voz importante a favor del matrimonio por amor. Los matrimonios por amor de la familia real han ayudado a romper los estereotipos sobre la realeza y han demostrado que el amor puede triunfar sobre cualquier obstáculo. Uno de los primeros miembros de la familia real jordana en casarse por amor fue el rey Hussein, ya que debido a que su primer matrimonio arreglado con su prima Dina bint Abdulhamid estuvo destinado al fracaso, durando solo 2 años de 1955 a 1957, él decidió que su segunda unión sería por amor. En 1961 el rey Hussein se casó con la británica Tony Avril Gardiner, hija de un comerciante y su madre, una descendiente de la nobleza de Escocia, aunque eso al rey no le importó y se enamoró de ella. Se dice que la madre del rey Hussein no estaba de acuerdo con el enlace, sin embargo este fue llevado a cabo. Después de su matrimonio, Tony Avril Gardiner llevó el nombre de Muna al-Hussein de Jordania, dándole al rey 4 hijos, 2 princesas y 2 príncipes, entre ellos el actual rey jordano, Abdullah II. Su matrimonio con el rey duró 11 años y actualmente ella es conocida como Muna al-Hussein, princesa de Jordania. En 1972 el rey Hussein conoció a la bella joven árabe de origen jordano y nacida en Egipto, Alia Bahauddin Toukan, quien era hija del embajador de Jordania en esa época. Después de conocer a la joven, el rey se casó en diciembre de 1972 con ella, convirtiéndose en la reina Alia al-Hussein de Jordania. La reina Alia le dio al rey 2 hijos, la conocida princesa Jaya de Jordania y al príncipe Ali de Jordania. Sin embargo, desafortunadamente la reina Alia falleció el 9 de febrero de 1977 en un trágico accidente en helicóptero, después de volver de una visita al hospital Talifa que se ubica en el sur de Jordania, dejando viudo al rey Hussein de Jordania, por lo que su matrimonio duró solo 4 años, dejando a sus hijos huérfanos de madre a muy corta edad. En 1978 se casó con Elizabeth Najib Halabi, una mujer norteamericana de ascendencia árabe y europea que no era de la realeza. Su matrimonio fue un gran paso adelante para la igualdad de género en Jordania y ayudó a romper los estereotipos sobre la realeza. Tras su matrimonio con el rey Hussein, Elizabeth Najib Halabi fue nombrada como la reina Nur al-Hussein de Jordania, estando a su lado hasta su fallecimiento en 1999. Desde entonces, varios otros miembros de la familia real jordana se han casado por amor. El actual rey, Abdullah II, e hijo del rey Hussein, se casó en 1993 con Rania al-Yassin, una mujer árabe nacida en Kuwait e hija de padres palestinos. Su matrimonio también fue un gran éxito, y Rania se convirtió en aquella época en la princesa Rania al-Hussein de Jordania, para posteriormente, en 1999 tras la muerte de su suegro el rey Hussein,
convertirse en la reina consorte Rania al-Abdullah de Jordania. La reina es una figura muy popular en Jordania y en todo el mundo, y su matrimonio de 30 años con el rey Abdullah II avalan ese gran amor que es notorio en su matrimonio. Juntos tuvieron 2 príncipes y 2 princesas. Cabe destacar que la reina Rania ha sido la única esposa del rey Abdullah II de Jordania. Otro caso de matrimonio por amor es la hija menor del fallecido rey Hussein de Jordania y la reina Nur, la princesa Raidia de Jordania, quien se enamoró de Nat Donovan, un joven periodista británico, nieto del famoso escritor Roald Dahl, quien es uno de los escritores más leídos y conocidos en el mundo, y la actriz estadounidense del cine de oro y ganadora del Oscar Patricia Neal. Sin duda, aunque tiene ancestros muy importantes, él no es un joven que perteneciera a la realeza. Sin embargo, la princesa decidió casarse por amor con él. El chico en cuestión se convirtió al Islam según las reglas de la familia real hachemita y posteriormente celebraron su boda en la intimidad de su hogar en Inglaterra en 2020, pues por las condiciones que afectaban al mundo en ese momento, la boda no se pudo realizar en Jordania. Se vio a la reina Nur, madre de la princesa, acompañarlos en tan importante celebración. La princesa Imán de Jordania, hija de los reyes de Jordania Rania y Abdullah II, sorprendió al mundo por casarse el 12 de marzo de 2023 con un joven que no era de la realeza, y sobre todo que era de origen venezolano y griego por parte de su abuelo. Este joven, llamado Jimmy Alexander Termiotis Hernández, es un financiero radicado en Nueva York, quien llamó la atención de la princesa para más adelante tener una relación que no fue anunciada en medios sino hasta que se hizo pública con el compromiso anunciado por la corte real hachemita. Pero anteriormente Jimmy se convirtió al Islam y su nombre fue cambiado a Yamil para poder unirse en matrimonio con la princesa, pues es sabido, como en el caso antes mencionado de la princesa Raidia, su esposo se convirtió también al Islam debido a que las mujeres musulmanas deben casarse con hombres musulmanes para que la religión siga. Además, ambas princesas son descendientes del profeta del Islam Muhammad, por lo que era necesario que sus esposos se convirtiesen al Islam. La princesa Imán y su esposo Yamil se casaron por amor y los reyes no se opusieron a su matrimonio, al contrario los apoyaron y les dieron una magnífica ceremonia al lado de amigos y familia. Otro caso es el del hermano de la princesa Imán, el príncipe heredero Hussein de Jordania, hijo también de la reina Rania y Abdullah II de Jordania, quien se enamoró de una joven arquitecta saudita que, aunque no es considerada princesa en su país, es pariente del rey de Arabia Saudita por parte de su madre, y su padre es un famoso empresario saudí que proviene de la tribu Al-Saif, quienes han sido jeques de esos territorios por siglos. Así que la entonces prometida del príncipe, sin tener títulos de nobleza y quien llevaba una vida acomodada en Arabia Saudita, fue la elegida por el príncipe Hussein de Jordania, quien era el soltero más codiciado en su país, pues no se sabía que tuviera compromiso alguno. Sin embargo, eligió a Rachwa al-Saif como su esposa y se casaron el 1 de junio del 2003 tras 2 años de conocerse, dando a Rachwa el título de princesa consorte de Jordania y esposa del príncipe de la corona. A su matrimonio asistieron grandes personajes de la realeza. Estas parejas han marcado una gran diferencia en los matrimonios tradicionales de la realeza árabe. Si te ha gustado el video, no olvides dar me gusta, compartir y activar la campanita de notificaciones, así no te pierdes ninguno de nuestros videos. Hasta pronto. السيدة عتيقة